Los exámenes de selección múltiple son una herramienta común utilizada para evaluar el conocimiento en diferentes áreas académicas. Aunque pueden parecer sencillos, requieren de una estrategia efectiva para poder seleccionar las respuestas correctas entre varias opciones y dejar de lado el comúnmente llamado bateo. Este tipo de pruebas no solo mide el conocimiento, como muchos creen, sino que también mide la capacidad de razonamiento y análisis. Entrenar estas preguntas con un enfoque metódico y organizado puede marcar la diferencia entre un resultado exitoso y uno mediocre. A lo largo de este proceso es crucial que los estudiantes comprendan no solo el contenido de las preguntas, sino también las técnicas claves para mejorar sus respuestas. Desde la lectura cuidadosa de las preguntas hasta la identificación de palabras claves y el uso de estrategias como la eliminación de respuestas incorrectas, hay muchos métodos que pueden aumentar significativamente las probabilidades del éxito. Iniciaremos con dos preguntas de la Primera Guerra Mundial. En este ejemplo podrás observar el texto y luego la pregunta. El texto nos dice: en el año de 1918, tras la destrucción del Imperio Austrohúngaro, nace el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que luego se llamó Yugoslavia. Fue un estado sin cohesión cultural, lingüística y religiosa, cuyas contradicciones estallaron a final del siglo XX. Con respecto al texto anterior, ¿cuál es una transformación geopolítica de Europa después de la Primera Guerra Mundial? Nos dan tres opciones. La redefinición de fronteras facilitó el surgimiento de estados sin considerar las etnias de los nuevos países. La implementación del gobierno multiculturales permitió el desarrollo de sistemas democráticos en Europa del Este. Y la opción C: el surgimiento de nuevos países se dio sin afectar los límites territoriales del siglo XIX para conservar el poder político europeo. Pues bien, ¿ya tiene la respuesta? Y sí, la respuesta es la opción A. ¿A qué se debe? Pues el texto nos menciona que Yugoslavia nació de la destrucción del Imperio Austrohúngaro y que carecía de cohesión cultural, es decir, no tenían unión y que había mucha variedad cultural, varios idiomas y varias religiones. Y esto señala una redefinición de fronteras que no tomó en cuenta esas diferencias étnicas, lo que provocó conflictos posteriores. Mientras la opción B no es correcta porque no hubo gobiernos multiculturales que consideraran democracias en Europa del Este durante ese periodo. Y la opción C tampoco es correcta, ya que los límites territoriales cambiaron drásticamente tras la guerra. Se contradice. Primera Guerra Mundial, repercusiones socioeconómicas. Pues bien, aquí nos da un texto donde habla de las características que estaban pasando en la Primera Guerra Mundial. La pregunta nos indica: al considerar la información anterior del texto, se puede establecer que una de las repercusiones socioeconómicas de la Primera Guerra Mundial fue, y nos dan tres opciones: la contribución del trabajo femenino al sustento de la familia y al mantenimiento de la producción industrial durante la guerra, la participación de las mujeres en el ámbito público, quienes transformaron el mercado laboral, la educación y la toma de decisiones políticas, y el reconocimiento de derechos laborales y políticos dada la capacidad demostrada por la mujer de desempeñarse en otras esferas sociales. Todo esto pues sabemos que va a ser importante después de la Primera Guerra Mundial. Ya leíste el texto, tienes la pregunta y tres opciones. Creo que ya tienes la opción, ¿verdad que sí? Y la opción correcta es la A nuevamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué?
El texto describe cómo las mujeres asumieron los trabajos en las fábricas y en otras áreas para sostener la economía durante la guerra, además de cómo contribuyeron tanto en el sustento familiar como en la producción. Y la opción B nos exagera el impacto de las mujeres en la toma de decisiones políticas, porque todavía no va a ser durante la guerra, algo que no fue significativo en ese momento. Y la opción C es incorrecta porque el reconocimiento de los derechos laborales y políticos a la mujer no se da inmediato, se dará posterior, más o menos por la década de los años 20 y 30, solo que aquí es donde ellas toman conciencia e inician los procesos de lucha. Ahora analizaremos dos preguntas de la Revolución Rusa de 1917. Revolución Rusa, consecuencias políticas. Como podremos observar, nuevamente el estilo de pregunta del ministerio son unos textos amplios. Dice, lea la siguiente información. La Revolución Rusa supuso el primer estado en el que se aplicaba la doctrina marxista de la dictadura del proletariado. Aunque ni Carlos Marx ni Federico Engels habían pensado que un país anclado en la economía campesina y con una muy incipiente industrialización podría llegar a ese cambio. A partir de la toma de poder por parte de los bolcheviques, se supuso la creación de la República Socialista Federativa de Rusia. Se inicia una durísima guerra civil. De acuerdo con esta información, ¿cuál fue una consecuencia política de la Revolución Rusa en el escenario geopolítico mundial? Pues bien, dice la opción A, el control absoluto de Rusia a nivel global en los ámbitos científico, económico, político y militar. Piénsala bien. B, el fortalecimiento del absolutismo monárquico en Rusia y, por ende, en el resto de los países europeos. Ya tienes dos opciones. Y la tercera, el establecimiento del comunismo al crear la República Socialista Federativa, que pasó a designarse después Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Piénsalo, analízalo, y la opción correcta es la C. Pues sí, el texto nos menciona la creación de la República Socialista Federativa de Rusia, tras tomar de poder de los bolcheviques, que eventualmente van a convertirla en la URSS, marcando el inicio del comunismo. Porque la opción A no es incorrecta, porque Rusia no tenía el control absoluto a nivel global en ese momento. Y la opción B también es incorrecta, ya que el absolutismo monárquico no se fortaleció, sino más bien todo lo contrario, fue abolido con la caída del régimen zarista. Lea el siguiente texto. Antes de 1914, el 40% de la industria rusa era controlada por el capital británico y el francés, algo semejante a Costa Rica. El acceso y el control de la tierra estaba concentrado en el 4,7% de la población. Los obreros de las fábricas lograban reducir la jornada laboral diaria a 12 horas, a diferencia de otros países cuyos trabajadores consiguieron rebajar la jornada diaria a 8 horas. El campesinado seguía sometido a la servidumbre, a pesar de haberse abolido, lo cual propiciaba levantamientos y protestas. Esta situación reflejó el desarrollo desigual entre la agricultura y la industria en la Rusia prerevolucionaria. Leímos bien el texto, ¿verdad? Toda esta parte. El texto anterior hace referencia a las condiciones sociales y económicas de la sociedad rusa antes de la revolución de 1917, lo cual permitió a los líderes a avivar el patriotismo de los obreros en contra del dominio económico extranjero. B, contar con el apoyo de los terratenientes para apaciguar las revueltas campesinas. Y C, enfocar el descontento popular de los obreros y los campesinos hacia el movimiento revolucionario. Pausa y analiza
la pregunta y las opciones. ¿Ya lo tienes claro? ¿Cierto? Y la opción correcta es la C. ¿Por qué? El texto describe las duras condiciones de los obreros y los campesinos en Rusia, lo que permite a los líderes revolucionarios canalizar ese enojo, ese descontento hacia la revolución. Mientras que la opción A es incorrecta porque el enfoque no fue avivar el patriotismo, sino el descontento interno. Y la B es incorrecta ya que los terratenientes no apoyaron la revolución. Ellos estaban en contra de ese cambio por lo radical que eran los bolcheviques. Ahora analizaremos dos preguntas de la crisis económica de 1929. Crisis económica de 1929, carácter mundial. Pues bien, el texto nos dice que el crack del 29 tuvo graves consecuencias en la economía y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. El desplome de la bolsa de valores en octubre del 29 fue seguido por un largo periodo de recesión conocido como la Gran Depresión. La crisis económica se extendió a Europa y el resto del mundo y muchos países optaron por regímenes totalitarios para superar la terrible situación financiera. En cambio, Estados Unidos de América eligió al presidente Franklin Delano Roosevelt, que contaba con un programa con medidas para reactivar la economía denominada el New Deal. A partir de este texto, se puede establecer que la crisis económica del 29 y la depresión de los años 30 afectaron en mayor medida a los pobladores de Estados Unidos de América que optaron por la implementación del libre comercio. B. Perjudicaron inmediatamente a los habitantes del continente europeo que lograron superar gracias al establecimiento de los gobiernos totalitarios. Y C. Adquirieron un carácter mundial por la interrelación de las economías de la época y sus manifestaciones variaron según la realidad económica del país. Pausa, lee el texto, mira las opciones y ya tienes la respuesta. La opción correcta es la C. Por supuesto, el texto nos menciona cómo la crisis se extiende a Europa y al resto del mundo debido a la interrelación económica global que hay. ¿Por qué la A no? Porque es incorrecta, porque el libre comercio no fue una opción predominante durante la crisis. Más bien hubo restricciones. Libre comercio es voy a vender sin control del Estado. Y el Estado más bien empezó a controlar todo. La opción B es incorrecta, ya que la crisis afectó gravemente a Europa y no solo medianamente. Los golpeó fuertemente como al resto del mundo capitalista. Crisis económica de 1929, causas. Muy bien, se nos presenta un texto con algunas características anteriores a la crisis. Vemos el año 1920 y se nos dice, de acuerdo con el texto anterior, que hay que realizar la lectura, ¿cuál fue una causa de la crisis económica de 1929 y la depresión del año 30? Opción A, la compra de acciones en la bolsa de valores mediante el uso de crédito produjo el crecimiento de la burbuja financiera. El desabastecimiento del mercado interno norteamericano por la disminución de la productividad agrícola e industrial. Y el crecimiento bancario favoreció el auge de la economía estadounidense a lo largo de la década de 1920. Te aconsejo que des una pausa, mira y lee el texto de la premisa de la pregunta y luego las opciones. ¿Tienes lista la respuesta? Y sí, la opción correcta es la A. Por supuesto, el texto explica que la especulación en el mercado de valores, impulsado por el crédito, fue una de las principales causas de esta crisis.
La B es incorrecta porque no se menciona una disminución significativa en la productividad agrícola e industrial por el momento, porque se siguió vendiendo, solo que ya no como antes. Y la opción C es incorrecta, ya que el crédito bancario no favoreció a largo plazo, sino que contribuyó más bien a la crisis y empezaron a cobrar y no prestaban, etc. Exageraron. Y vamos con las últimas dos preguntas de este repaso sobre la Segunda Guerra Mundial. Causas. Nuevamente se nos presenta un texto. Los textos son amplios, puedes analizarlos, ¿verdad? Y leer la información detallada, pausada, haciendo las comas adecuadamente, los puntos también. No tienes que correr. La pregunta, considerando la información anterior, ¿cuál fue una de las causas que propició la Segunda Guerra Mundial? Y nos da que la opción A es: las negociaciones de paz consideraron la opción de todos los estados que participaron en la Gran Guerra, cuya finalidad era emitir un acuerdo justo. El gobierno alemán asumió las pérdidas económicas de la destrucción de Europa, tal y como lo estipularon los aliados. El descontento fue aprovechado por el nazismo. Y C. El descontento hacia el Tratado de Versalles provocó estallidos de violencia en las colonias europeas que le llevarían a Alemania a desistir del control territorial de sus colonias. Pausa, lee el texto, analiza las tres opciones y la opción correcta es la B. ¿A qué se debe? Pues el Tratado de Versalles impuso duras sanciones económicas a Alemania, lo que generó ese descontento y que fue aprovechado por el nazismo para ascender al poder. Hitler tuvo esa ventaja. La A es incorrecta porque el Tratado de Versalles fue impuesto, no negociado. Y la opción C es incorrecta, ya que la violencia no se centró en las colonias, sino en el centro de la metrópoli. Última pregunta nos dice: el nuevo equilibrio del mundo se manifestó en las transformaciones geopolíticas ocurridas después de la Segunda Guerra Mundial. Dado que los Estados Unidos de América surgió como gran potencia después de la Primera Guerra Mundial, se le unió la Unión Soviética con ideología distinta y que anexó a su territorio otros países ubicados en Europa Oriental. De esta forma se inició la Guerra Fría. Con respecto a la información anterior, se puede afirmar que los cambios geopolíticos generados después de la Guerra Mundial A. favorecieron las declaraciones de neutralidad política de los demás países ante el conflicto político de las potencias, o B. llevaron a una confrontación directa entre los Estados de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y C. influyeron en la política mundial, dada la existencia de dos potencias antagónicas a nivel ideológico después de 1945. Y la opción correcta para esta pregunta es C. Por supuesto. Resulta que el texto menciona la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS, lo que va a iniciar la Guerra Fría y que va a marcar la política mundial durante las décadas siguientes. La A es incorrecta porque no hubo neutralidad de los demás países. Ellos se empezaron a aliar a uno de los dos bandos. Y la opción B es incorrecta, ya que no hubo una confrontación directa, sino una confrontación indirecta entre las dos potencias llamada Guerra Fría. Aquí tienes 10 consejos útiles para contestar exámenes de selección. Recuerda que antes de mirar las opciones de respuesta, asegurarte de entender bien qué es lo que te están preguntando. Lee la pregunta varias veces si es necesario. Identifica las palabras claves. Busca palabras importantes en la pregunta como siempre, nunca, más, menos o excepto. Estas palabras pueden guiarte a la opción correcta. Muy bien,
Si alguna opción claramente no es correcta, elimínala de inmediato. Esto aumenta tus probabilidades de elegir la respuesta correcta entre las restantes. Esto es sumamente importante. Si dos respuestas parecen muy similares, es probable que una de ellas sea correcta. Analiza bien sus diferencias para determinar cuál responde mejor las preguntas. No te dejes engañar por respuestas extremas. Las opciones que incluyen palabras como siempre, o nunca, o solamente, o únicamente, suelen ser incorrectas porque son demasiado absolutas. Las respuestas correctas suelen ser más modestas. Asegúrate de contestar todas las preguntas. Si tienes duda en una y la dejas, haz una marca, una seña en el examen escrito, obviamente, para poder identificarlo. Los exámenes digitales te van mostrando las que te faltan, incluso si no estás seguro. En muchos exámenes de selección no te penalizan por respuestas incorrectas, por lo que siempre es mejor intentar. Generalmente tu primera impresión sobre una respuesta suele ser la correcta. A menos que tengas una razón clara para cambiarla, es mejor confiar en tu intuición inicial. Y recuerda, estas son una serie de videos que se encuentran en la página. Estamos ayudando a mejorar tu rendimiento y a que el examen de estudios sociales no sea tan complicado en estas pruebas. Espero que todo te haya ayudado y si todo está bien, da like, suscríbete al canal y nos vemos en otras publicaciones.